Hola, bienvenidos a El Crimen Real. Hoy vamos a ver una historia de crimen real que siempre me ha fascinado. Una que involucra apuestas de la alta sociedad, abuso, asesinato, desaparición y posibles nuevas identidades. Un crimen que, al menos en parte, se considera resuelto, pero que aún sigue siendo uno donde abundan las teorías y conspiraciones. Esta es la historia de la vida del séptimo conde de Lucan y el asesinato de Sandra Rivet. Es una historia inusual con un final trágico. Basado en mi investigación, tengo mis propias teorías sobre lo que sucedió después de los eventos del 7 de noviembre de 1974, pero me encantaría escuchar sus ideas y opiniones en la sección de comentarios abajo. Así que vamos a ver la vida del séptimo conde de Lucan, más conocido como Lord Lucan Ricardo Juan Bingham, quien usaba su segundo nombre, Juan. Nacido el 18 de diciembre de 1934, Juan fue el segundo hijo de Jorge Bingham, el sexto conde de Lucan, y su esposa Catalina Dawson. Como el hijo mayor de la familia, Juan sería quien heredaría los títulos de su padre y se convertiría en el séptimo conde de Lucan tras la muerte de su padre, cuando él tenía 5 años. Juan fue evacuado a Gales junto con su hermana Juana debido al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Al año siguiente, junto con sus hermanos menores, Salomé y Hugo, Juan y Juana fueron trasladados a Toronto, en Canadá, y luego a Nueva York. Durante los siguientes 5 años vivieron con la multimillonaria Marcia Brady Tucker. Juan asistió a la exclusiva escuela Harvey en Nueva York y pasaba sus veranos en un campamento en las montañas Adirondack. Mientras estaban en Estados Unidos, Juan y sus hermanos no carecían de nada, viviendo una vida de lujo. Al volver a Inglaterra en febrero de 1945, se sorprendieron por la vida en Gran Bretaña durante la guerra. El racionamiento continuaba. Su antigua casa en Cheyne Walk había sido bombardeada y la casa de la familia en el 22 de Eaton Square tenía las ventanas destrozadas. De adolescente, Juan asistió al colegio Eton en Windsor, y fue aquí donde comenzó su obsesión de por vida con el juego. Él complementaba su dinero de bolsillo con ingresos de las apuestas, depositando sus ganancias en una cuenta bancaria secreta, y salía a escondidas regularmente de los terrenos de la escuela para asistir a las carreras de caballos. Dejó Eton en 1953 para realizar su servicio militar, y cuando estuvo destinado en Crefeld, Alemania Occidental, se convirtió en un entusiasta jugador de póker. John dejó el ejército en 1954 y tomó un trabajo en William Brand Sons Co., un banco mercantil con sede en Londres, con un salario anual de 500 libras esterlinas, que era un sueldo decente. Para la época era muy poco para un hombre que solía ganar o perder miles de libras cuando apostaba. John se volvió un jugador habitual y uno de los primeros miembros del selecto grupo de ricos apostadores británicos en el Claremont Club de Mayfair, Londres, fundado por John Aspinall. Otros miembros incluían al empresario multimillonario James Goldsmith y a Stephen Raphael, un corredor de bolsa adinerado que también era un hábil jugador de backgammon. Estos hombres llevaban un estilo de vida de playboy, y Stephen, Raphael y John a menudo vacacionaban juntos en las Bahamas, donde pasaban el tiempo esquiando en el agua, jugando golf y apostando en backgammon y póker. John solía ganar en juegos de habilidad y en un momento estuvo entre los 10 mejores competidores de backgammon del mundo. Sin embargo, también acumuló enormes pérdidas mientras apostaba. En una ocasión perdió 8,000 libras esterlinas, que era aproximadamente 2/3 del dinero que recibía anualmente de varios fideicomisos familiares. En otra ocasión, perdió 10,000 libras esterlinas en un casino. Su tío político, el corredor de bolsa Juan Bevan, le prestó el dinero para pagar esa deuda en particular después de que un colega fuera ascendido antes que él. Y Juan acababa de ganar 26,000 libras esterlinas. Jugando Chemin de Fer, renunció a su trabajo diciendo: ¿por qué debería trabajar en un banco cuando puedo ganar el dinero de un año en una sola noche en las mesas? Después de su renuncia, Juan pasó un tiempo viajando a Estados Unidos, donde jugó golf, corrió lanchas rápidas y condujo su Aston Martin por la costa oeste.
Al regresar a Inglaterra, se mudó de la casa de sus padres en St. John's Wood a un departamento en Park Crescent. Y en 1963 conoció a la mujer que se convertiría en su futura esposa, Veronica Duncan. Veronica vivía en Londres con su hermana Cristina en un departamento. Cristina se casó con el adinerado Guillermo Sean Kidd, quien era medio hermano de Pedro Sean Kidd, el padrastro de Diana Spencer, quien más tarde se convertiría en Diana, princesa de Gales. Gracias al matrimonio de Cristina, Verónica conoció a la alta sociedad londinense y ahí, en un evento de golf en el campo, conoció a Juan por primera vez. Pocos meses después, Juan le propuso matrimonio a Verónica y su compromiso salió en The Times y el Daily Telegraph el 14 de octubre de 1963. Se casaron al mes siguiente, el 20 de noviembre, en la iglesia de la Santísima Trinidad en Brompton. Aunque la ceremonia contó con la presencia de la princesa Alicia, condesa de Athlone, pocos otros miembros destacados de la alta sociedad asistieron. La pareja pasó su luna de miel en Europa, viajando en primera clase en el Expreso de Oriente. Después de su matrimonio, Juan recibió un acuerdo matrimonial de parte de su padre. Es una suma de dinero destinada a financiar una casa familiar más grande y cualquier futura incorporación a la familia Lucan. Sin embargo, este dinero se utilizó en parte para pagar a algunos de los muchos acreedores de Juan. El resto se usó para comprar 46 Lower Belgrave Street en Belgravia. El 21 de enero de 1964, 2 meses después de la boda de Juan y Verónica, el padre de Juan tuvo un derrame cerebral y murió. Además de una herencia estimada en 250,000, Juan también adquirió los títulos de su padre, convirtiéndose en conde de Lucan, barón Lucan de Castlebar, barón Bingham de Malcolm Bingham y baronet Bingham de Castlebar. La esposa de Juan, Verónica, se convirtió en la condesa de Lucan. Con esta herencia, la pareja debería haber estado asegurada de por vida, pero desafortunadamente la adicción al juego de Juan significó lo contrario. Juan y Verónica tuvieron 3 hijos juntos: Francisco, que nació en octubre de 1964, Jorge, que nació 3 años después, y Camila, que nació en junio de 1970. Emplearon a una niñera, Lillian Jenkins, para ayudar a cuidar a los niños. La pareja llevaba un estilo de vida lujoso y tenía muchos amigos. Juan era imprudentemente extravagante. Era conocido por gastar grandes cantidades de dinero en artículos de lujo, como alquilar una aeronave privada. Para llevar a sus amigos a las carreras, conseguía un Aston Martin descapotable, bebía costoso vodka ruso y corría lanchas de alta velocidad. En septiembre de 1966 hizo una prueba de cámara sin éxito para un papel en Mujer por 100, pero rechazó una oferta posterior del productor de cine Alberto R. Broccoli para hacer una prueba de cámara para el papel de James Bond. Sin trabajo fijo, Juan dormía hasta tarde y luego almorzaba en el Club Clermont, seguido de partidas de backgammon por la tarde. Al regresar a casa para cambiarse y ponerse smoking, normalmente pasaba el resto del día en el Clermont apostando hasta la madrugada, a veces observado por Verónica, a quien intentaba enseñar sobre las apuestas. Juan recibió el apodo de Lucky Lucan, pero como suele suceder, la imagen pública refleja poco de la realidad. En realidad no tenía suerte, pues sus pérdidas superaban sus ganancias. En 1968 su interés por los caballos de pura sangre hizo que pagara mucho más en cuotas de inscripción a las carreras de lo que realmente recibía en premios. A pesar de algunas discusiones por dinero, Verónica seguía sin saber en gran medida la magnitud de sus pérdidas y continuaba viviendo el estilo de vida costoso que la pareja siempre había disfrutado. Después del nacimiento de sus segundo y tercer hijos, Jorge y Camila, Verónica sufrió depresión posparto. En 1971, Juan la llevó a recibir tratamiento en una clínica psiquiátrica en Hampstead, pero Verónica se negó a ser internada. Ella aceptó recibir visitas domiciliarias de un psiquiatra y un tratamiento con antidepresivos. Cuando Camila tenía 2 años, la familia vacacionó en Montecarlo, pero Verónica regresó rápidamente a Inglaterra, dejando a Juan con sus 2 hijos mayores. Con el tiempo, su relación se deterioró. Con la presión de mantener sus finanzas, el costo de la adicción al juego de Juan
y el tratamiento limitado de Verónica para su depresión posparto, la relación llegó a su fin. A principios de 1973, Juan se mudó de la casa familiar a una pequeña propiedad en Eaton Row. Para este momento, Juan ya no estaba interesado en salvar su matrimonio con Verónica, pero sí quería la custodia de sus hijos. Se mudó a un departamento más grande en la cercana calle Elizabeth y se dedicó a tratar de demostrar que Verónica no era una madre apta. Espiaba a su familia y más tarde contrató detectives privados para que realizaran esta tarea por él. Juan intentó conseguir pruebas de que su esposa, según sus palabras, se había vuelto loca y visitó a algunos doctores que le explicaron que en realidad ella sufría de depresión y ansiedad. Justo antes de que Juan se fuera de la casa matrimonial, Verónica había despedido a la niñera de largo tiempo de los niños, Lillian Jenkins, y una serie de otras niñeras ocuparían su lugar. Juan les dijo a sus amigos que nadie quería trabajar para Verónica. Mientras tanto, Verónica le confesó a una de estas niñeras, Estefanía Savisca, de 26 años, que Juan la había golpeado con un bastón y que en una ocasión incluso la empujó por las escaleras. Verónica le dijo a Estefanía que temía por su seguridad y que no le sorprendería si Juan la mataba. En marzo de 1973, Juan y dos detectives privados se acercaron a Estefanía cuando ella estaba afuera con sus dos hijos menores. Le dijeron que los niños habían sido puestos bajo la tutela del tribunal y que Estefanía debía entregarlos a la custodia de Juan, lo cual hizo. Luego Juan recogió a su hijo mayor Francisco de la escuela. Verónica solicitó de inmediato al tribunal que le devolvieran a los niños, pero preocupado por la complejidad del caso, el juez fijó una fecha para la audiencia 3 meses después. Verónica necesitaba defenderse de las acusaciones de Juan de que ella tenía una enfermedad mental, así que reservó una estancia de 4 días en la clínica Priory en Roehampton. Aunque se reconoció que todavía necesitaba algo de apoyo psiquiátrico, los médicos informaron que no había indicios de que ella tuviera una enfermedad mental. Todo el caso de Juan dependía de que él demostrara que Verónica no podía cuidar a los niños. En la audiencia tuvo que defender su comportamiento hacia ella. Después de varias semanas de testigos y argumentos, Juan cedió el caso siguiendo el consejo de sus abogados. El juez Rees otorgó la custodia a Verónica, permitiendo que Juan visitara a los niños cada 2 fines de semana. Su divorcio continuó volviéndose cada vez más amargo. Juan, una vez más, comenzó a vigilar los movimientos de su esposa e incluso empezó a grabar sus conversaciones telefónicas. Él reproducía partes de estas conversaciones a cualquier amigo que quisiera escuchar y se quejaba constantemente de eso. Verónica estaba gastando dinero como agua. Mientras Juan seguía pagándole 40 libras a la semana, empezó a hacerle la vida más difícil. Sabiendo que parte del acuerdo judicial era que Verónica tenía que contratar a una niñera interna, él retrasó los pagos a la agencia de cuidado infantil. Sin ingresos, Verónica obtuvo un empleo de medio tiempo en un hospital local. Juan se hizo amigo de sus niñeras para intentar averiguar cualquier información incriminatoria sobre lo que sucedía en la casa. En septiembre de 1974, una niñera llamada Sandra Rivet comenzó a trabajar para Verónica. Sandra tenía 29 años y, al igual que Verónica, anteriormente había recibido tratamiento para la depresión. A los 19 años, Sandra dio a luz a un niño que posteriormente fue adoptado por sus padres. Luego trabajó en varios empleos diferentes a finales de los años 60 y principios de los 70 antes de comenzar a trabajar en la Casa Lucan. Para ese momento, la situación financiera de Juan había empeorado. El caso judicial le había costado unas 20,000 libras y sus deudas de juego seguían aumentando. Aparentemente, con el paso de los días, su consumo de alcohol se había vuelto problemático y también había comenzado a fumar en cadena. Sus amigos estaban cada vez más preocupados por su comportamiento. En conversaciones borracho con algunos de ellos, habló de asesinar a su esposa. Desesperado por dinero, empezó a pedir préstamos a su alrededor para financiar su adicción al juego. El financiero James Goldsmith le garantizó un sobregiro de 5,000 libras esterlinas, el cual quedó sin pagar. Pidió 4,000 libras esterlinas a su madre. Tenía sobregiro en 4 cuentas y solicitaba préstamos de los fideicomisos familiares. Aunque para entonces ya jugaba por apuestas mucho menores que antes,
su juego seguía completamente fuera de control. Se estimó que solo entre septiembre y octubre de 1974 acumuló deudas de alrededor de 50,000 libras esterlinas. A pesar de sus crecientes problemas financieros desde finales de octubre de 1974, la actitud de John de repente pareció mejorar. Un amigo cercano, Juan Wilbram, comentó que Juan parecía haber aceptado finalmente el hecho de que no tendría la custodia de sus hijos. Juan se reunió con su tío, Juan Bevan, el 6 de noviembre, y más tarde ese día parecía estar de buen ánimo. Se reunió con Carlota Andrina Colquhoun, de 21 años, quien dijo que él parecía muy feliz. Simplemente era él mismo, y no había nada que sugiriera que estuviera preocupado o deprimido. Parecería que Juan había vuelto a ser el de antes. Sin embargo, como suele suceder, las apariencias pueden ser engañosas. En ese tiempo, los casinos en Inglaterra solo abrían de 2 p.m. a 4 a.m. Así que Juan a menudo apostaba hasta altas horas de la madrugada, comenzando sus días alrededor del mediodía. De manera inusual, el 7 de noviembre llamó a su abogado temprano en la mañana. Tenía 2 reuniones programadas en el Claremont esa tarde, pero no llegó a ninguna de ellas. En cambio, alrededor de las 4 de la tarde de ese día, Juan entró a una farmacia en Lower Belgrave Street, cerca de la casa de Verónica, y le pidió al farmacéutico que identificara una pequeña cápsula. Resultó que la cápsula era Limbitrol 5, un medicamento utilizado para el tratamiento de la ansiedad y la depresión. Alrededor de las 6:30 de la tarde de ese mismo día, Juan se reunió con el agente literario Miguel Hicks Beach, ya que quería la ayuda de Miguel para un artículo sobre apuestas que le habían pedido escribir para una revista de la Universidad de Oxford. Juan llevó a Miguel a su casa a las 8 de la noche, pero no estaba en su habitual Mercedes-Benz, sino en un viejo, oscuro y descuidado Ford Corsair que había pedido prestado a un amigo varias semanas antes. A las 8:30 de la noche, llamó al Claremont para confirmar una reservación que había hecho con Greville Howard y unos amigos para las 11 de esa misma noche. Una vez más, no llegó. Mientras tanto, Sandra estaba ocupada acostando a los niños en la casa de Verónica. Sandra normalmente tenía las noches de los jueves libres para ver a su novio, pero lo había visto la noche anterior, así que este jueves estaba trabajando. Después de acostar a los niños más pequeños, Sandra le preguntó a Verónica si quería una taza de té antes de bajar a la cocina del sótano para prepararla. Después de esperar un rato a que Sandra regresara, Verónica decidió ir a ver cuál era el retraso. Mientras llamaba a Sandra desde la parte superior de las escaleras del sótano, Verónica fue atacada mientras gritaba por su vida. Su atacante le dijo que se callara, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su atacante era su esposo separado. Los dos continuaron peleando. Ella le mordió los dedos y cuando él la arrojó boca abajo sobre la alfombra, logró darse la vuelta y apretarle los testículos. Esto hizo que él soltara su agarre en su cuello y se rindiera en la pelea. Verónica le preguntó a Juan dónde estaba Sandra y aunque al principio él evitó la pregunta, finalmente admitió que la había matado. Aterrada, Verónica le dijo que podía ayudarlo a escapar, pero solo si se quedaba en la casa unos días para que sus heridas visibles pudieran sanar. Cuando Juan se alejó momentáneamente del lado de Verónica para buscar una toalla húmeda y limpiar sus heridas, Verónica vio su oportunidad de escapar. Ella salió corriendo y fue a un bar cercano. Los brazos de la plomera gritaban pidiendo ayuda y llamaron a las autoridades. La policía forzó la entrada a la casa de Verónica, donde descubrieron el cuerpo de Sandra. Juan había desaparecido. Verónica fue llevada en ambulancia al Hospital San Jorge cuando el detective jefe superintendente Roy Ransom llegó a la escena. Se observó que no había señales de entrada forzada, aparte de donde la puerta principal había sido derribada por los 2 primeros oficiales que llegaron a la casa. El área alrededor de la parte superior de la escalera del sótano estaba fuertemente manchada de sangre y una tubería de plomo manchada de sangre yacía en el suelo. Los cuadros colgados en las paredes de la escalera estaban torcidos y un pasamanos de metal estaba dañado al pie de las escaleras. 2 tazas y platillos yacían en un charco de sangre, y cerca de ahí, el cuerpo de Sandra fue encontrado en un saco de lona. Se observó que la lámpara en la parte inferior de las escaleras no tenía foco,
ya que este había sido colocado en una silla cercana. También se encontró sangre en varias hojas del jardín trasero. El departamento de Juan fue registrado y su madre fue entrevistada. Ella confirmó que él la llamó entre las 10:30 p.m. y las 11:00 p.m. esa noche y le pidió que recogiera a sus hijos de la casa de Verónica debido a que había ocurrido una terrible catástrofe. Él le explicó a su madre que había pasado en auto frente a la casa más temprano esa noche y vio a Verónica peleando con un hombre en el sótano. Él había entrado a la propiedad y encontró a su esposa gritando. En el departamento de Juan, la policía halló un traje, una camisa en la cama y un libro sobre millonarios navieros griegos. Su cartera, llaves del auto, dinero, licencia de conducir, pañuelo y lentes estaban en la mesa de noche. Su pasaporte fue encontrado en un cajón y su Mercedes-Benz azul estaba estacionado afuera. El motor estaba frío y la batería descargada. El detective jefe superintendente luego visitó a Verónica en el Hospital San Jorge. Aunque estaba fuertemente sedada, pudo describir lo que le había sucedido. Más tarde se estableció que John pudo haber llegado a la casa de Madeleine Floorman, la madre de una de sus hijas mayores, las amigas de la escuela de Frances que vivían en Chester Square. En algún momento entre las 10:00 p.m. y las 10:30 p.m. de esa noche, Madeleine estaba sola en la casa y, por lo tanto, ignoró cuando alguien llamó a la puerta tan tarde en la noche. Poco después recibió una llamada telefónica incoherente y colgó. Se hallaron manchas de sangre en la entrada, mezcla de los tipos A y B, correspondientes a Verónica y Sandra. En la autopsia de Sandra se determinó que había sido asesinada con la tubería de plomo que se encontró en la escena, y su cuerpo había sido colocado en el costal de lona después de que ya estaba muerta. Como aún se desconocía el paradero de John, su descripción fue distribuida a las fuerzas policiales de todo el país. Los periódicos y las estaciones de televisión difundieron que la policía buscaba a John para interrogarlo. La policía descubrió que John viajó a Oakville, East Sussex, a unas 40 millas en el auto prestado. Había llegado allí unas horas después del asesinato y habló con sus amigos, Ian y Susan Maxwell Scott. Mientras estaba allí, John escribió 2 cartas a su cuñado, Bill Shankidd, que fueron enviadas a la dirección de Bill en Londres. Ian llamó a Bill a su casa de campo que estaba cerca de Leighton Buzzard en Bedfordshire para informarle sobre las cartas. Bill condujo inmediatamente a Londres para recogerlas. Después de leerlas y notar que tenían manchas de sangre, se las llevó al Detective Chief Superintendent Ransom. La primera carta decía lo siguiente: Querido Bill, esta noche ocurrieron las circunstancias más horribles que describí brevemente a mi madre. Cuando interrumpí la pelea en Lower Belgrave Street y el hombre se fue, Verónica me acusó de haberlo contratado. La llevé arriba, mandé a Francisco a la cama e intenté limpiarla. Ella se quedó quieta un rato y cuando yo estaba en el baño salió de la casa. La evidencia circunstancial en mi contra es fuerte, ya que Verónica dirá que todo fue culpa mía. Yo también me quedaré quieto un rato, pero solo me preocupan los niños. Si puedes lograrlo, quiero que vivan contigo. Los fideicomisarios de Coutts en St. Martin's Lane, el señor Muro gestionará las cuotas escolares. Verónica ha demostrado su odio hacia mí en el pasado y haría cualquier cosa para verme acusado. Para Jorge y Francisco, vivir sabiendo que su padre estuvo en el banquillo acusado de intento de asesinato sería demasiado. Cuando sean lo suficientemente grandes para entender, explícales el sueño de la paranoia y cuídalos. Siempre tuyo, Juan. Y la segunda carta abordaba los asuntos financieros de Juan. Christie's realizará una subasta el 27 de noviembre para cubrir sobregiros bancarios. Por favor, acuerda los precios de reserva con Thomas Craig. Las ganancias irán a Lloyd's. 6 Palmel Coutts, 59 Strand Nat, sucursal West Bloomsbury, quienes también tienen una póliza de vida, Equity and Law. Los otros acreedores pueden esperar por el momento. Firmado, Loki. El Ford Corsair que John había estado conduciendo fue encontrado 3 días después del asesinato en Norman Road, New Haven, a unas 16 millas de Uckfield. En la cajuela del auto había un trozo de tubo de plomo cubierto con cinta quirúrgica y una botella llena de vodka. Más tarde se estableció que el auto había sido dejado ahí en algún momento entre las 5 y las 8 de la mañana del 8 de noviembre.
Una teoría era que John pudo haber tomado un ferry, ya sea para escapar o para saltar de él y acabar con su vida. El dueño del Ford Corsair, Miguel Stubb, también recibió una carta de John. Esta carta decía: «Mi querido Miguel, he tenido una noche traumática de coincidencias increíbles. Sin embargo, no te aburriré con nada ni te involucraré, excepto para decirte que cuando te encuentres con mis hijos, lo cual espero que suceda, por favor diles que me conociste y que lo único que me importaba eran ellos. El hecho de que un abogado corrupto y un psiquiatra podrido me destruyeran entre los dos no tendrá ninguna importancia para los niños». Le di a Bill Shankid un relato de lo que realmente sucedió. Sin embargo, por mi último intento en la corte, nadie, menos un juez de 67 años, lo creería. Y ya no me importa, salvo que mis hijos deben estar protegidos. ¿Es siempre tuyo? Juan Miguel tiró el sobre antes de que se entregáramos a la policía y se realizara una búsqueda con perros rastreadores. Esta búsqueda descubrió los restos óseos de un hombre que había desaparecido años antes, pero no había rastro de Juan. Sin embargo, debe recordarse que una búsqueda completa de los Downs era imposible, lo que dejaba abierta la posibilidad de que sus restos aún estuvieran en algún lugar. Una búsqueda en el puerto tampoco arrojó resultados. El examen forense concluiría más tarde que la pipa encontrada en la escena del crimen tenía sangre perteneciente a Verónica, quien era del grupo A, y Sandra, quien era del grupo B. Además, se encontró cabello perteneciente a Verónica en la pipa. La pipa encontrada en el auto no tenía sangre ni cabello. Aunque se asumió que las dos pipas habían sido cortadas de un mismo tubo más largo, esto no pudo ser probado de manera concluyente. Se entendió que la sangre en las cartas provenía de ambas mujeres. Se encontró sangre en el auto que, nuevamente, se creía que era una mezcla de sangre tanto de Verónica como de Sandra. Además, se encontró cabello similar al de Verónica dentro del auto. El crimen fue noticia de primera plana en el Reino Unido, con titulares como «Cuerpo en saco», «Condesa huye gritando» y «Asesinato en Belgravia. Buscan al conde». Mientras avanzaba la investigación, la relación entre el Círculo de Juan y la Policía Metropolitana se volvió más tensa, con oficiales quejándose de que la mafia de Eaton actuaba en su contra. Reuniones a las que asistieron los amigos ricos de Juan, incluyendo a Juan Aspinall, su cuñado Bill Shankid, Dominic Elwes, un artista que era uno de los amigos más cercanos de Juan, y Stephen Rafael, el corredor de bolsa de Juan. Estas reuniones se llevaron a cabo en el Clermont después de su desaparición. Los que estuvieron involucrados dijeron que simplemente eran conversaciones entre amigos preocupados. Dominic Elwes visitó a Verónica en el hospital y, según se informa, quedó muy impactado por su aspecto y declaración. Dominic estaba descontento con la cobertura negativa de la prensa hacia la condesa y luego fue rechazado por sus amigos. Por su parte, en un artículo crítico hacia John que apareció en la revista Sunday Times, Dominic puso fin a su propia vida en septiembre de 1975. Susan Maxwell Scott, quien fue la última persona en ver a John, fue interrogada sobre el motivo. Había tardado tanto en informar a la policía que John la había visitado. La noche del asesinato afirmó que no había visto ningún periódico ni noticias en la televisión, ni había escuchado transmisiones de radio que pudieran haberle advertido sobre la importancia de esa visita. Al preguntarle a Lady Osborne, madre de John Aspinall, si tenía información sobre el paradero de John, respondió: «Lo último que supe es que lo estaban alimentando a los tigres en el zoológico de mi hijo». Esta declaración llevó a la policía a registrar la casa y las jaulas de los animales allí. En total, la policía registró 14 casas de campo y propiedades, incluyendo Holcombe Hall y el castillo de Warwick. Pero una vez más, no se encontró ningún rastro de John. Después de varios aplazamientos, la investigación sobre la muerte de Sandra comenzó en junio de 1975. Había varios representantes legales presentes, incluyendo un abogado contratado en nombre de John por su madre. Se llamaron a 33 testigos durante los siguientes días, incluyendo a Verónica, quien fue interrogada sobre su relación con John, su matrimonio y asuntos financieros, el empleo de Sandra y lo que sucedió la noche del ataque. Sally Blower, quien había tomado una declaración de Lady Frances Lucan el 20 de noviembre de 1974, leyó las palabras de la joven ante el tribunal.
Frances había escuchado un grito y unos minutos después vio cómo su madre, que tenía sangre en la cara, y su padre entraron en la habitación. Su madre la mandó a la cama. Más tarde escuchó a su padre llamar a su madre, preguntando dónde estaba, y vio cómo él salía del baño y bajaba las escaleras. El dueño del pub Plumber's Arms describió cómo Verónica entró a su bar cubierta de sangre de pies a cabeza antes de caer en estado de shock. Él afirmó que ella gritó: «Ayúdenme, ayúdenme, acabo de escapar de que me asesinaran, y mis hijos, él ha asesinado a mi niñera». Susana Maxwell Scott, la última en ver a Juan con vida, declaró al tribunal que él lucía desaliñado y con el cabello algo despeinado. Sus pantalones tenían una mancha húmeda en la cadera. Susana dijo que Juan le había contado que estaba caminando o pasando por la residencia de la calle Lower Belgrove cuando vio a Verónica siendo atacada por un hombre, así que entró, pero resbaló en un charco de sangre al pie de las escaleras. Luego le contó a Susana que el atacante huyó y que Verónica estaba muy histérica y lo acusó de haber contratado a un sicario para matarla. Una vez que se presentó y consideró toda la evidencia, el portavoz del jurado anunció su veredicto. Anunciaron que Sandra efectivamente había sido asesinada por Lord Lucan. John se convirtió en el primer miembro de la Cámara de los Lores en ser nombrado asesino desde 1760. La familia y los amigos de John fueron especialmente críticos con la investigación, ya que consideraban que ofrecía una visión unilateral de los hechos. Su madre le dijo a los reporteros que no sirvió para ningún propósito útil en absoluto. La hermana de Verónica, Cristina, dijo que sentía una gran tristeza y pesar por el veredicto. Susana Maxwell Scott continuó protestando por las afirmaciones de inocencia de Juan y dijo que sentía muchísima lástima por la condesa, sin embargo, ya que Juan seguía ausente. Su relato de una noche traumática y coincidencias increíbles se basó solo en cartas que él escribió y en testimonios de personas con las que habló tras el asesinato de Sandra, aunque sus huellas no se hallaron en la escena. Su versión de los hechos no contemplaba la tubería de plomo que se descubrió en la cajuela del corcel. Algunos decían que él habló de matar a su esposa o que no había un sospechoso creíble del hombre que decía haber visto pelear con ella. No se encontró ninguna señal de entrada forzada, y los oficiales que intentaron demostrar que Juan podía haber visto hacia la cocina del sótano desde la calle solo pudieron hacerlo agachándose hasta el nivel de la banqueta. La luz en el sótano del 46 de la calle Lower Belgrave no funcionaba, lo que hacía aún más difícil ver dentro de la habitación. El foco retirado fue probado y se comprobó que funcionaba correctamente. Además, Verónica afirmó no haber entrado al sótano esa noche, contradiciendo la versión de los hechos de Juan. El testimonio de su esposa fue respaldado por el examen forense realizado a las salpicaduras de sangre y también a las manchas alrededor de la propiedad. Se encontraron algunos rastros de sangre de Juan en el sótano, el jardín trasero y en el saco de lona utilizado para guardar el cuerpo de Sandra. Si la versión de los hechos de Juan fuera cierta, esto podría haberse debido a una contaminación en la escena. Pero su historia se desmorona al notar que el hombre que dijo ver no pudo salir por la puerta principal del sótano, ya que estaba cerrada, y la trasera daba a un jardín amurallado sin rastros de escape. A diferencia de sus defensores, la prensa nacional fue casi unánime en su condena a Juan y no dudó en identificarlo como el asesino de Sandra. Después del último avistamiento confirmado por Susana Maxwell Smith, el destino de Juan sigue siendo desconocido. Su desaparición ha cautivado la imaginación del público durante décadas. ¿Murió poco después de los acontecimientos de esa noche o escapó a una nueva vida en el extranjero? Muchos creen que John se quitó la vida, incluyendo al inspector Ransom, muchos de los amigos de John y también Verónica. Sin embargo, el inspector Ransom cambió de opinión más tarde, explicando que consideraba más probable que John no se hubiera quitado la vida, que un ahogamiento en el mar parecía inverosímil y que ahora creía que John se había mudado al sur de África. Un investigador adicional, 32 años después del asesinato, le dijo a The Telegraph que las pruebas apuntan al hecho de que Lord Lucan dejó el país y vivió en el extranjero durante varios años. Susan Maxwell Scott le diría más tarde al autor, John Pearson, que John podría haber sido ayudado a salir del país por financieros clandestinos antes de ser juzgado. Demasiado grande. Un riesgo, asesinado y enterrado en Suiza.
El ejecutivo de publicidad Jeremy Scott propuso una teoría similar, ya que conocía a algunos del grupo de Claremont. A lo largo de los años ha habido muchos avistamientos reportados en todo el mundo que fueron investigados por la policía. El primer avistamiento reportado fue en enero de 1975, cuando supuestamente se vio a John en Melbourne, Australia. Más tarde ese año, se informó que lo habían visto en Cherburgo y Saint-Malo, en Francia. Posteriormente, hubo más avistamientos en Sudáfrica, Mozambique, Bulawayo e India. En 1978, la policía de Barbados recibió una solicitud de Scotland Yard para investigar informes de que un residente británico estaba enviando dinero a John. En Sudamérica, John Miller, un cazarrecompensas que anteriormente secuestró al fugitivo ladrón de trenes Ronnie Biggs, afirmó haber capturado a John en 1982, pero esto fue posteriormente expuesto por News of the World como un engaño. John fue declarado muerto el 27 de octubre de 1999, pero no se emitió certificado de defunción, lo que significa que a su heredero, Jorge Bingham, se le negó el permiso para tomar el título de su padre y su asiento en la Cámara de los Lores. Los avistamientos y teorías continuaron. En 2007 la policía fue informada de que John vivía en un auto en Nueva Zelanda. Y 2 años después, una investigación de la British Broadcasting Corporation sugirió que John pudo haberse sometido a una cirugía plástica después del asesinato. El hermano de John, Hugh Bingham, dijo en 2012 que estaba seguro de que John había escapado a África después del asesinato. En 2016, Philip Mark, un corredor de bolsa adinerado de 73 años que conocía bien a John por su amor mutuo al juego, decidió que era momento de contar su verdad sobre la desaparición. Philip afirmó que años antes Stephen Raphael, quien era el corredor de bolsa de John, le había dicho que John había viajado a un zoológico privado en Kent en las primeras horas del día después del asesinato. El zoológico era propiedad de John Aspinall, el fundador del Club Claremont. Allí, John, Stephen y otros amigos tuvieron una discusión sobre lo que debía suceder después. Era inevitable que él perdiera el contacto con sus hijos. Verónica obtendría la custodia total y entonces también podría acceder al fideicomiso familiar. Para evitar que esto sucediera, John tendría que desaparecer por completo sin que hubiera un cuerpo como prueba de su muerte. La sucesión no se otorgaría sobre su patrimonio durante al menos 7 años. Para entonces, su hijo mayor podría tomar el control de sus asuntos. Felipe continuó afirmando que le dijeron que se le ofreció una pistola a Lucan, quien la tomó, entró solo a una habitación y se quitó la vida. El cuerpo de John fue dado de comer a un tigre de Aspinall, un método grotesco pero efectivo para deshacerse del cadáver. En 2020 se reportó un avistamiento en Australia. Se alegó que un pensionado que vivía en un suburbio de Brisbane era John. El profesor Hassan Ugael, un destacado científico en computación, afirmó que la tecnología de reconocimiento facial de última generación había proporcionado una identificación positiva. El hombre, que vivía en lo que se describió como una comuna budista en los suburbios exteriores de Brisbane, fue encontrado por el hijo de Sandra, Neil Berryman. Después del asesinato, Verónica se volvió adicta a los medicamentos recetados y sus hijos permanecieron bajo el cuidado de sus suegros, los niños Shand. Verónica permaneció permanentemente distanciada de sus hijos. El 26 de septiembre de 2017, a los 80 años terminó con su vida creyendo tener Parkinson sin diagnosticar según su testamento. Dejó todo su dinero al refugio benéfico debido a la falta de buenos modales de sus hijos, ya que no había hablado con ellos desde la década de 1980. El hijo de Jorge Juan finalmente se convirtió en el 8º conde de Lucan en febrero de 2016, tras algunos cambios en la legislación relacionada con las personas que se presumen muertas. Tanto Jorge como su hermana Camila no estaban convencidos de que su padre fuera responsable de la muerte de Sandra, según un artículo de la escritora Laura Thompson. En 2024 existía una teoría, considerada por algunos asociados, de que fue Verónica quien mató a Sandra y posteriormente incriminó a su esposo. Tales acusaciones se vieron agravadas por afirmaciones sobre el estado mental de Verónica y el hecho de que su sangre, así como la de Sandra, estaba presente en la escena del crimen. En la investigación anterior, un doctor testificó que era posible, aunque muy poco probable, que las heridas en la cabeza de Verónica pudieran haberse autoinfligido. Otra teoría, y quizás una de las más descabelladas,
es que tanto John como Sandra fueron asesinados por el actor, político y físico-culturista Arnold Schwarzenegger. Aparentemente, Arnold vivía en Forest Green, Londres, en el momento de la desaparición de John y trabajaba como matón para recaudar dinero y financiar su mudanza a Estados Unidos. Esta teoría afirma que Arnold fue contratado por John para matar a Verónica, pero cuando Arnold supuestamente mató a la mujer equivocada, John intentó terminar el trabajo matando a Verónica él mismo. Para encubrir su error, se afirma que Arnold luego mató a John y enterró su cuerpo, lo que llevó al misterio de décadas con el que nos enfrentamos hoy en día. Entonces, ¿qué crees que pasó el 7 de noviembre de 1974? ¿Crees que John asesinó a Sandra o fue incriminado por su esposa Verónica? ¿Pudo haber habido una tercera persona involucrada? ¿Y qué crees que le pasó a John después de esa noche fatídica? ¿Murió quitándose la vida ya sea en New Haven, Downs o el Canal de la Mancha? ¿O terminó siendo devorado por un tigre en el zoológico Aspinall? ¿Quizá crees que su red de amigos adinerados lo ayudó a desaparecer y comenzar una nueva vida? ¿O se había convertido en una vergüenza para su clase de la alta sociedad y fue asesinado como resultado? Quizá Juan simplemente desapareció sin ayuda ni conocimiento de quienes lo rodeaban, y desde entonces ha vivido completamente en el anonimato. Si sigue vivo, Juan tendría ahora 90 años. A menos que se dé a conocer en su lecho de muerte y proporcione algunas respuestas a estas preguntas, o que finalmente se encuentren sus restos, que han permanecido sin descubrir durante mucho tiempo. Parece muy poco probable que alguna vez tengamos una respuesta a este misterio, especialmente si Felipe Marc tenía razón y había un tigre hambriento involucrado. Como siempre, me encantaría escuchar sus teorías en la sección de comentarios abajo. Lo que le pasó a Juan sigue siendo un misterio fascinante. Pero no olvidemos que este misterio comenzó con una mujer de 29 años que perdió la vida de la manera más brutal. Eso concluye el caso de hoy. Gracias por escuchar The Crime Reel. Cuídense. Adiós, peste. Otro dato sobre Lord Lucan y su familia. Él era el tataranieto de Jorge Carlos Bingham, el tercer conde de Lucan, quien lideró la desastrosa carga de la Brigada Ligera hace muchísimos años. Adiós.